Bienvenidos. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pueden tener en común algo tan cotidiano como la sal de mesa y el diamante más valioso del mundo? Pues la respuesta está en los minerales, que son, literalmente, los ladrillos con los que se construye nuestro planeta. Vamos a iniciar un viaje para conocer su mundo, desde su estructura más íntima, a nivel de átomo, hasta la roca que vemos en la montaña. Y para arrancar, os propongo un pequeño acertijo, una pregunta que nos va a llevar directamente al corazón de lo que hace que un mineral sea único. La respuesta, ya os adelanto, es sorprendente, pero al final de este recorrido veréis cómo todo encaja a la perfección. Bien, ¿y cuál es nuestro plan de viaje? Pues aquí lo tenemos. Empezaremos con lo más básico, definir qué es un mineral. Luego veremos cómo los geólogos juegan a ser detectives para identificarlos. Después, resolveremos esa paradoja del carbono de la que hablábamos. Y, finalmente, organizaremos todo este conocimiento en las grandes familias de minerales, prestando especial atención a la más común de todas. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Para entender las rocas, que al final es de lo que va gran parte de la geología, es absolutamente esencial conocer sus componentes. Así que el primer paso, y el más importante, es tener una definición científica, clara y rigurosa de lo que es y lo que no es un mineral. Aquí la tenemos. Esta es la definición formal que usamos en geología. Y ojo, porque cada una de estas palabras es fundamental. Si a un material le falta tan solo una de estas características, técnicamente ya no lo podemos llamar mineral. Vamos a desglosar esto un poco. Vale, aquí están los 4 requisitos, las 4 condiciones que se tienen que cumplir sí o sí. Primero, tiene que ser de origen natural, o sea, formado por procesos geológicos, no en un laboratorio. Segundo, debe ser un sólido inorgánico, lo que deja fuera, por ejemplo, al carbón, que viene de materia orgánica. Tercero, y esto es clave, una estructura interna ordenada. Sus átomos no están de cualquier manera, sino que siguen un patrón repetitivo y ordenado, como los ladrillos de una pared. Y cuarto, una composición química definida. Tiene una receta química concreta, aunque a veces admita pequeñas variaciones. Si falla solo uno de estos puntos, ya no hablamos de un mineral. Muy bien, ya sabemos lo que es un mineral en teoría, pero ¿y en la práctica? ¿Cómo se identifica uno cuando lo encontramos en el campo? Los geólogos no siempre llevan encima un equipo de rayos X, así que dependen de un kit de herramientas mucho más básico, sus propios sentidos y una serie de pruebas físicas muy ingeniosas. Y este es el arsenal del geólogo. Cada una de estas propiedades es como una pista en una investigación. Se fijan en el brillo, si parece metálico o más bien como el vidrio, el color, aunque color a veces nos puede engañar, la dureza, que se mide viendo qué raya a qué. Cada propiedad nos va cerrando el círculo y nos acerca un poco más a descubrir la identidad del mineral. Y fijaos en esta, una de las pruebas más útiles y fiables que existen, la raya. Consiste simplemente en raspar el mineral contra una placa de porcelana sin vitrificar y ver el color del polvo que deja. A diferencia del color de la muestra, que puede cambiar mucho por impurezas, el color de la raya es increíblemente constante. Es una pista de primer nivel. Otra prueba de campo que es un clásico, una simple gota de ácido clorhídrico diluido. Si la echamos sobre un mineral de la familia de los carbonatos, como la calcita, veremos inmediatamente cómo empieza a burbujear. Esa efervescencia es dióxido de carbono que se libera. Es una identificación prácticamente instantánea. Y luego, claro, están los minerales con superpoderes, por así decirlo. Propiedades muy especiales que son una pista definitiva. La magnetita, por ejemplo, es magnética. Si le acercas un imán o un clip, se pega. En estos casos, una sola propiedad nos grita literalmente el nombre del mineral. Ahora que ya hemos visto cómo se identifican, vamos a profundizar en la importancia de esa estructura interna ordenada de la que hablábamos. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que a mí me parece absolutamente fascinante. 2 minerales que no podrían ser más diferentes, pero que en el fondo están hechos de lo mismo. Aquí está el gran enigma. A un lado tenemos el grafito, blandito, opaco, gris, es la mina de cualquier lápiz. Al otro lado, el diamante, la sustancia natural más dura que conocemos, transparente, con un brillo espectacular. Y sin embargo, la composición química de ambos es idéntica, carbono puro. ¿Cómo demonios es esto posible? Bueno, pues la respuesta a esta pregunta está en esta palabra: polimorfos. Poli significa muchos y morfos significa forma. Los polimorfos son minerales que comparten la misma receta química, pero sus átomos están organizados de formas completamente distintas. Y esa diferencia en la organización lo cambia todo.
Y aquí podemos ver el porqué. Fijaos en la estructura del diamante. Es una red tridimensional súper compacta, con enlaces fortísimos en todas las direcciones. Se forma a presiones y temperaturas brutales. En cambio, el grafito es totalmente diferente. Sus átomos de carbono se organizan en láminas, y estas láminas están unidas entre sí por enlaces muy débiles. Por eso podemos escribir con un lápiz, porque al rozar el papel, esas láminas se desprenden con muchísima facilidad. La lección aquí es clara. La estructura interna lo es todo. Vale, entonces, este punto es crucial. La composición química y, sobre todo, la estructura interna nos permiten clasificar los casi 4.000 minerales que conocemos en grupos lógicos, en familias. Es un sistema de organización muy parecido al que usan los biólogos para clasificar las plantas y los animales. Nos permite poner orden en una diversidad que de otro modo sería abrumadora. Y esta clasificación se basa principalmente en el anión, que para que nos entendamos es la parte con carga negativa de la fórmula química del mineral. Es como el apellido químico, y es tremendamente útil porque los minerales con el mismo apellido, como los carbonatos o los sulfuros, suelen tener propiedades muy parecidas, y a menudo los encontramos juntos en la naturaleza. Ahora bien, aunque no sean los más abundantes en la corteza terrestre, los minerales que no son silicatos son absolutamente vitales para nuestra sociedad y nuestra economía. Pensadlo, de ellos sacamos el hierro para el acero, el cobre para los cables, la sal para la comida, el yeso para las paredes de nuestras casas. Su importancia económica es gigantesca. Pero ahora vamos a centrarnos en los verdaderos reyes del reino mineral, el grupo más abundante con muchísima diferencia, los silicatos. Constituyen la inmensa mayoría de la corteza terrestre. Son, literalmente, los cimientos sobre los que pisamos. Solo hay que ver este gráfico, la imagen habla por sí sola. Los silicatos dominan de una forma aplastante, están por todas partes, desde el cuarzo que forma la arena de la playa hasta los feldespatos y las micas que componen una roca como el granito. ¿Y cuál es el secreto de su éxito? Pues está aquí. Esta es la pieza de Lego fundamental de todos y cada uno de los silicatos. El tetraedro de silicio-oxígeno. Es un átomo de silicio en el centro, unido a 4 átomos de oxígeno. La increíble variedad de minerales silicatos que existe se debe simplemente a las diferentes maneras en que estos pequeños tetraedros se unen entre sí, ya sea en cadenas, en láminas o en complejas redes tridimensionales. Y este es algo que a mí me parece asombroso. A pesar de esa enorme diversidad, de los casi 4.000 minerales conocidos, en realidad solo un puñado de ellos, no más de una docena, son los que forman la mayor parte de las rocas de la corteza. Y sí, la mayoría de esos protagonistas son, como no, silicatos. Esto nos deja con una reflexión final. Hemos visto que para ser un mineral hay que cumplir 4 condiciones muy estrictas. Y hemos aprendido que la gran lección es que su estructura interna, la forma en que se ordenan sus átomos, lo es todo. El carbono nos lo ha dejado clarísimo. Puede ser el grafito más blando o el diamante más duro. Los minerales, desde la edad de piedra hasta la era del silicio, han definido la civilización. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué nuevos minerales, quizás hoy poco conocidos, serán cruciales para construir la tecnología de nuestro futuro? La búsqueda, desde luego, continúa.